toda la novela. Novela de aventuras clásica, El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, escribió y publicado 1844, resumen de la trama, la novela empieza con Edmundo Dantes volviendo a Marsella donde se encuentra con su familia y sus amigos. Dantes está a punto de recibir una promoción a capitán y también a punto de casarse con una bella española Mercedes Siquen Francés Herrera. Sin embargo, el inocente Dantes no se da cuenta de cómo su fortuna afecta a los que él considera sus amigos. Danglars, el jefe de cargamento que envidia la promoción de Edmond, y Fernando, el primo de Mercedes que ama a esta, pretenden acusar a Edmond como agente bonapartistas. Dantes, siguiendo la última voluntad capitán del barco que muere en el viaje de vuelta a Marsella, hace una parada en la isla de Elba donde se encontraba preso Napoleón. Este le da una carta dirigida a un hombre en París del cual solo le dice el nombre Noirtier. Al llegar a la ciudad y presos de la envidia, Danglars y Fernando redactan una carta anónima acusando a Dantes de agente bonapartista en presencia del vecino de Edmond. Dantes es arrestado el día de la boda y es llevado ante Villefort, el sustituto del procurador del rey. Villefort le informa de que ha sido denunciado como espía de Napoleón, pero que daba la buena reputación de Edmond no cree en la veracidad de la denuncia. Además le entrega la carta que había recibido del emperador, la cual contiene los horarios de los guardias que le vigilan. Villefort iba a dejar marchar al muchacho, pero le pregunta por el destinatario de la carta, Noirtier, y al conocer este dato hace arrestar a Dantes en el castillo de Yves. Noirtier es el padre de Villefort y no puede permitir que se le involucre en un asunto de traición, ayudando al emperador a regresar a Francia, denegando todas sus posibilidades de llegar a ser una persona importante en el país. Durante el encarcelamiento, Dantes comienza a desesperarse. Empieza rezando a Dios por su liberación, pero sigue sufriendo año tras año y al tiempo intenta suicidarse dejando de comer. Al fallar en su intento de suicidio, ataca a un guardia. Cuando va a dejarle comida igualmente falla y lo consideran un loco y lo trasladan a un calabozo para prisioneros altamente peligrosos. De nuevo intenta llegar a la inanición, pero cuando está a punto de morir recupera la voluntad para vivir al escuchar el sonido que producía otro prisionero al cavar para conseguir escapar. Poco después se encuentra con el otro prisionero, el abate Faría, personaje inspirado por José Custodio de Faría, que en su intento de escapar cavó en dirección equivocada y llegó a la celda de Edmond, con quien forma una muy buena amistad y llega a considerarlo como su hijo. Faría se convierte en su instructor en varios temas desde la historia. Matemáticas, el lenguaje, filosofía, idiomas, física y química, mientras ya juntos cavan hacia otro lado de la celda intentando escapar del castillo. Como resultado de sus conversaciones con Faría, Dantes empieza a juntar las piezas de la historia que lo condenó a su penuria actual. Faría le hace ver que la carta acusadora fue escrita con una mano izquierda, en un claro intento por modificar la caligrafía, y por un obvio rencor hacia él. Edmond y Faría trabajan durante largas horas en el túnel para escapar, pero el viejo y frágil no sobrevive para verlo terminado. Queda paralítico a causa de un segundo derrame cerebral, el primero le dio cuando aún se encontraba en libertad, y muere en el tercer derrame. Viéndose moribundo, Faría le confía a Dantes el escondite de un gran tesoro en la isla de Montecristo que ascendía a lo que hoy serían aproximadamente 14,000 millones de dólares. Él, sorprendido, al principio desconfía del abate por ser ese el tema que le ganó su apodo de el abate loco por los guardias. Al morir Faría, los guardias envuelven su cuerpo en una pesada manta. A Dantes se le ocurre ocupar el lugar del cadáver a la otra celda. Los carceleros, en lugar de enterrar el cuerpo como él suponía, le atan una pesada bala y lo lanzan al mar por un barranco cercano. Dantes escapa del sudario evitando las rocas y nada hasta una isla desierta donde pasa una noche tormentosa. Al día siguiente ve en el mar un barco naufragado, nada hacia los restos y ve otro barco que lo recoge, y Edmond se hace pasar por un náufrago a causa de la tormenta. Hace amistad con ellos, se rasura, cambia el nombre y se dedica durante un tiempo a ser contrabandistas. Varias de las transacciones que hacían los contrabandistas eran en la isla de Montecristo, por ser una isla desierta, y sin ninguna atracción aparente. Edmond dedica varias horas y varios viajes a conocer los alrededores de la isla, aún durando de lo que su viejo amigo le dijera. Un día, en la isla de Montecristo, sospechando dónde está el tesoro, va a cazar una cabra para comer y finge caerse de las rocas. Sus compañeros lo ayudan a moverse, pero él alega que está realmente lesionado, y que no se puede mover. Con la excusa de que podría retrasar la inminente expedición de los contrabandistas, les pide que se marchen y que vuelvan a por él 6 días después, una vez terminado su trabajo. Una vez que Edmond pierde el barco de vista, se pone en pie y encuentra el tesoro.
Tiempo después, ocupando parte de la fortuna en hacerse un nombre, en investigaciones, y amarsar más dinero, regresa a la ciudad de Marsella para retomar contacto con sus seres queridos, pero solo halla desesperación. Toma distintas personalidades, desde un abate italiano a un banquero inglés. Edmond Dantes puede confirmar sus sospechas a través de Caderousse, un antiguo vecino que fue cómplice de Danglars y Fernando, al que visita disfrazado de abate, fingiendo cumplir el último deseo de Edmond. De su antiguo vecino descubre que todos los que le traicionaron han triunfado en la vida. Fernando se ha convertido en un conde y par de Francia, Danglars en un barón y en el banquero más rico de París, y Villefort en la personificación de la justicia parisina como Procureur du Roi, procurador del rey, es decir, el fiscal del reino o fiscal general del estado. Aún más, Fernando se ha casado con Mercedes y tienen un hijo, Alberto. Además, el viejo padre de Edmond murió antes de 2 años, pues la única compañía que le quedaba, la de Mercedes, se va con la boda de esta con Fernando, y acaba muriendo por una gastroenteritis, si bien se insinúa que es más por la pena. Mientras tanto, los amigos de Edmond han sufrido en manos del destino. Al principio de la novela, Julien Morel es el rico y amigable propietario de un negocio naval en alza. Pero durante el encarcelamiento de Edmond, Morrel sufrió una trágica serie de desventuras, entre ellas el hundimiento de su barco Faraón, y en el momento en el que Edmond regresa a Marsella no tienen nada más que a sus 2 hijos, Julie y Maximilian, y unos cuantos criados leales. La compañía está al borde de la bancarrota, y Morrel piensa en suicidarse. Al descubrir esto, Dantes restituye anónimamente la fortuna de Morrel y un nuevo faraón justo a tiempo, bajo el seudónimo de Sinbad el Marino. 10 años después de su viaje a Marsella, Dantes empieza su búsqueda de venganza disfrazándose con el nombre de Conde de Montecristo. Manipula a Danglars para que le dé un crédito ilimitado de 6 millones de francos, y manipula la bolsa para destruir la fortuna de Danglars, cobrando los 6 millones solo cuando Danglars está al borde de la bancarrota y forzándole a huir a Italia. Montecristo tiene una esclava griega, Aide, cuya familia y hogar en Janina fueron destruidos por Fernando, que traiciona a Ali, el padre de Aide, entregándolo a sus enemigos y causándole la muerte y la de su madre, cuando acababa de venderlas a un comprador de esclavos. Montecristo compra a Aide tiempo después, cuando ella tenía 13 años, 9 años después de aquel hecho que aún recordaba la joven mujer. Con el tiempo, ambos se enamoran. Montecristo manipula a Danglars para que investigue el suceso, que es publicado en un periódico. Al conocerse este hecho, Albert de Morcerf descubre que quien dio esta información a Danglars fue Montecristo y le reta a un duelo. Esa misma noche, Mercedes le hace una visita al conde de Montecristo y, ésta, sabiendo desde el principio que el conde era Edmond, le suplica por la vida de su hijo. Después de una larga conversación y de mostrarle la carta con la que le tendieron la trampa, Mercedes decide abandonar a su marido e irse con su hijo. Fernando, al verse descubierto de su traición, y solo sin su familia, se suicida de un tiro en la cabeza en su despacho. La familia de Villefort está dividida. Valentine, la hija que tuvo con su primera esposa René, va a heredar toda la fortuna de la familia, pero su segunda esposa, Eloise, pretende reclamar la fortuna para su hijo Edward. Montecristo conoce las intenciones de Eloise y, de forma aparentemente inocente, le proporciona una toxina capaz de curar a una persona con un gato, y de matarla con una sobredosis. Eloise mata a Barrios, un sirviente de la casa, tratando de asesinar al señor Noirtier, padre de Villefort, a los Saint-Méran, suegros de Villefort, e intenta asesinar también a Valentine. Sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que Dantes anticipó. Sus esfuerzos para destruir a sus enemigos y proteger a los pocos que le defendieron se entremezclan horriblemente. Maximilien Morel se enamora de Valentine de Villefort, y Dantes los ayuda a fugarse juntos fingiendo la muerte de la joven. Al verse descubierta por su esposo, Eloise envenena al pequeño Edward y se suicida ella también. Todo esto hace que Dantes se cuestione su papel como agente de la venganza de Dios. Viendo que su ira se iba extendiendo lentamente más allá de lo que él pretendía, Dantes cancela el resto de su plan y toma medidas para equilibrar las cosas. Aunque la venganza sobre sus enemigos no está completa del todo, deja en libertad a Danglars, no sin antes secuestrarlo en Roma gracias a su amigo Luigi Vampa, el bandido más temido de Italia, y haciéndole pasar hambre y cobrándole casi todo el resto de su fortuna por restos de comida, y finalmente le revela su verdadera identidad en la cima de su agonía. Edmond también indemniza a los que quedaron envueltos en el caos resultante, aplicándose así también sus propios criterios de justicia.
En el proceso, se conforma con su propia humanidad, y es capaz de encontrar cierto perdón para sus enemigos y para sí mismo. Fin.